porque de 66 millones de pesos fue la cuenta del agua que tuvo que asumir el Estado esta semana para asegurar el suministro en un sector de Petorca. La sequía de los últimos años ha dejado al descubierto una serie de falencias en lo que es la regulación de los derechos de agua. La lucha de miles de personas por mantener el suministro de este elemento tan importante para sus vidas, para sus casas o sus cosechas, en el siguiente reportaje. En la provincia de Petorca, quinta región, María enfrenta una imagen de contrastes cada día que sale a su patio. Tienen todo verde, mucha plantación de verde y nosotros ver que se está secando todo, se secó toda la arbolera. Más al sur, en Polpaico, el presidente del sistema de agua potable rural ha visto secarse 2 de sus pozos. Nadie toma una conciencia real de que este problema es de vida, el agua es vida. En la laguna de Aculeo, Isabel presenció la completa desaparición del espejo de agua que daba vida al balneario metropolitano. Que no hay nada de agua. Solo tiene esta cubierta de animales y de cadáveres de animales. La desaparición del agua ha cobrado una especial notoriedad en los pueblos que bañaba la laguna. Hace una década, en este mismo espacio, se discutía sobre la conveniencia de construir calles de agua. Y por los canales se puede llegar en cualquier embarcación hasta la puerta de la casa. Décadas después, la gravedad de esa polémica se transformó en una anécdota enterrada en el pasado. Y cómo no, si entre la sequía y el mal manejo del acuífero, el espejo de agua comenzó a desaparecer. Las últimas imágenes registradas durante la semana pasada daban cuenta de esto. Estamos rodeados de pozos profundos, de condominio. Entonces todo eso a nosotros nos quitan los caudales, las napas se han ido secando, que va acompañada, por supuesto, de la sequía. La desaparición de la laguna de Aculeo estaría vinculada a una extensa sequía, pero también a un inadecuado uso de los recursos hídricos. Imágenes satelitales captadas en enero de este año arrojan pistas de posibles irregularidades en la extracción de napas subterráneas. Según un primer análisis de la DGA, 278 predios podrían estar utilizando más agua de la que les corresponde. Los técnicos compararon la vigorosidad de la vegetación existente con el registro público de derechos de agua. Siendo Aculeo, digamos, un sector tan golpeado, digamos, por distintos factores que han provocado la disminución o la desaparición del espejo de agua, evidentemente quisimos centrar acá nuestros esfuerzos. Tras una segunda depuración de los datos satelitales, según la DGA, 9 predios figuran con la mayor desproporción entre los derechos de agua que les corresponde y las plantaciones que exhiben en sus terrenos. En esos puntos se centraron las sospechas de las autoridades. Con la ayuda de un dron, expertos de la DGA afinan la búsqueda en terreno. La existencia de pozos clandestinos podrían dar pie a un proceso de fiscalización. Imágenes aéreas confirmarían sus sospechas sobre este lugar. Acompañamos la fiscalización ingresando por un estero seco, que es un bien nacional de uso público. A un costado de él, los fiscalizadores constatan un pozo que no estaba en sus registros. Vemos también los sistemas de conducción que tiene. Este va directamente a acumular aguas para animales. El equipo fiscalizador descubre obras que no estarían autorizadas en un estero aledaño a la laguna Aculeo. La existencia de maquinaria para extraer agua sugiere para ellos que se podría configurar una segunda irregularidad. 2 infracciones. Una que es, nosotros hoy día estamos en lo que sería el alveo del cauce. Es decir, esto es el estero Huiticalán y acá está claramente intervenido, impedimos que el caudal, digamos, escurra hacia aguas abajo, esa es una intervención, y la otra es extraerlo. O sea, por ejemplo, esto podría haberse transformado en una piscina y si no se extrae es una infracción. Pero si además esa agua que está acumulada se extrae y se utiliza para otros fines, efectivamente también se considera una segunda infracción. Quien en ese minuto estaba a cargo del predio prefirió no hablar con nosotros. En los próximos días deberán entregar sus descargos a la DGA. Solo tras un proceso administrativo de varios meses se determinará si cometieron o no una infracción. Además del uso de drones y satélites, hay un mecanismo más clásico que resulta particularmente útil para las fiscalizaciones. Así al menos lo indica la experiencia de este exdirector de aguas. Al final es imposible fiscalizar 2.000 pozos en un sector. No se puede estar todos los días porque y es poco eficiente. Entonces, ciertos casos puntuales que llegaban por denuncia o por fiscalizaciones selectivas de la DGA ayudan a un poco a armar un panorama.
En 2018, las multas máximas aumentaron de 1 millón a 100 millones de pesos. Los procesos sancionatorios que han comenzado a intensificarse en la zona de la laguna también se han incrementado más al norte. Durante el último año, 3 operativos se realizaron en Petorca. La provincia, famosa por sus plantaciones de palta, es una de las zonas más golpeadas por la sequía. Las investigaciones culminaron con 7 multas por un total de 444 millones de pesos. Montos que van al alza, pero que están lejos de resolver el drama de fondo. Miles de pequeños parceleros y vecinos que se han quedado literalmente secos y hoy dependen de los camiones aljibe. Hubiera habido vertientes que habían antes, en esos tiempos que habían que no se secaban, los árboles nosotros los podíamos regar y ahora no podemos regarlo porque no tenemos agua. La gente aquí cuando había agua en el verano no tenía que pagar plata para ir a la piscina, la gente venía acá, acampaba en la orilla del río, se pescaba en este río y hoy día está así hace mucho tiempo. Es un lugar de pena, a mí me da pena cuando estoy aquí. El contraste en Petorca es evidente. Los paisajes áridos se entremezclan con frondosas plantaciones de paltos. Diferencias que se advierten a un costado de cauces secos, pero también en las partes más altas de la provincia. Piscinas de riego monumentales se pueden ver más arriba de Calle Larga. En la zona de la precordillera se observan estos imponentes almacenamientos de agua. Desde la Asociación Gremial de Agricultores Agropetorca aclaran que esos volúmenes provienen de 2 grandes fuentes. Uno por la pluviometría, o sea, las lluvias, que es el gran afluente o el gran suministrador de agua en ambos valles, tanto el Valle Petorca como el Valle Ligua. Otro de las fuentes de agua subterránea, que se ha juntado ahí. El agua subterránea está controlada o debiera estar debidamente controlada por el Estado. En la provincia golpeada por una sequía de 8 años, las sospechas de extracción irregular de agua son extendidas. La existencia de pozos clandestinos resulta un secreto a voces. El presidente de Agropetorca reconoce que casi la mitad de los pozos de los que se extrae agua en la provincia no están inscritos, pero descarta que esas irregularidades estén vinculadas a las grandes agrícolas que representan. Nosotros calculamos que en Petorca hay alrededor de 4.000 pozos funcionando. 4.000, la mitad no está registrado. Pero aquí viene lo importante. De la mitad, es decir, casi la totalidad de esa mitad es de pequeños agricultores y agricultura familiar campesina, pero son derechos ancestrales, son derechos que siempre perteneció de alguna forma a la tierra que ellos recibieron de sus padres, de sus abuelos o de Fentón de la reforma agraria. Y eso hay que regularizarlo de alguna forma. En medio de una escasez que ha puesto en peligro el abastecimiento humano, camiones aljibe proveen el agua a miles de petorquinos. La venta y traslado del vital elemento se ha convertido en un próspero negocio. A un costado de Cabildo llegamos justamente al que sería un punto de carga. Bueno, aquí un poquito más allá hay un punto de venta que es famoso, que es un punto de venta de Taucano. Se dedica a vender agua. El metro cúbico de agua acá en el territorio se vende a 10.000 pesos el metro cúbico. Sí, esta es una zona de venta de agua. En este lugar, la agrícola Los Tres Albertos figura con derechos para extraer agua subterránea a una velocidad de 6 litros por segundo. Según datos obtenidos por la Ley de Transparencia, en los últimos 5 años, la misma agrícola vendió servicios a instituciones públicas por 870 millones de pesos, muchos por transporte y venta de agua. El representante de la compañía accedió a hablar con nosotros. Nos aclara que las circunstancias hicieron que participaran de un negocio que ellos no buscaron. Es algo que puede impactar enormemente, que nosotros, como otros colegas también que venden agua, porque no somos los únicos nosotros, puedan hacerlo y tienen el recurso. Te lo mencioné anteriormente que esto fue debido a inversiones anteriores. Nunca nosotros nos imaginamos estar insertos en este negocio de la venta de agua. Rodrigo Taucano nos cuenta que el valor del agua aquí promediaba 1 peso por litro, pero que ya no venden al Estado y que su agua hoy es destinada mayoritariamente al riego de sus campos. Muchas veces, si no por decir todos los días, llegaba mucha gente que tiene sus animalitos por acá en los alrededores, llegaban con una camioneta, con una cuba de 1.000 litros y nos venían a comprar agua, ¿ok? Entonces nosotros les decíamos, no, nosotros para ustedes se las regalamos. La ley actual no prohíbe la venta de agua,
Pues una vez que el Estado constituye gratuitamente los derechos en favor de un particular, el propietario puede disponer de esa agua como quiera. Puede ocuparlo para la minería, para la industria, para la agricultura, lo que sea, y puede venderlo a terceros, puede transmitirlo a sus herederos. Es como si fuese un inmueble más. Aunque el agua superficial desapareció de estos cauces y las estrecheces que viven miles de vecinos son ostensibles, para muchos en Petorca sí hay suficiente agua. Propietarios de 1.630 litros por segundo debieron pagar patentes por no uso el año pasado. Hoy el Estado necesita recuperar apenas el 2% de esos derechos para resolver el problema del consumo humano en el sector. Así, la DGA salió a compra. Se ha hecho por primera vez en la historia de la Dirección General de Agua una acción para adquirir derechos a través de la Dirección de Obras Hidráulicas, de todo un trabajo conjunto dentro de aquí del Ministerio de Obras Públicas. En una acción inédita, el Estado acaba de desembolsar 66 millones de pesos para comprar a particulares cerca de un tercio de los derechos de agua que se necesitan para resolver la crisis de Petorca. Con otras 2 licitaciones, el MOP espera concretar la compra de un bien que en esta provincia pocos privados están dispuestos a vender. Desde el gremio de los agricultores tienen una tesis de por qué ha sido tan compleja esa compra. No quieren vender derechos, pues. ¿Sabe por qué? Porque cuando exista agua, esos derechos sí van a ser usados para plantar. ¿Y qué va a pasar con la gente? No, pues si va a haber. Si hay que hacer las inversiones en la APR correspondiente. En todas las APR que están en este momento deficitarias, hay que hacerlas. Si el agua está, Patricio. El mercado de los derechos de agua hoy mueve miles de millones de pesos. Según este sitio web, en Peralillo se ofrecía 1 litro por segundo a 5 millones de pesos más comisión. En Limache se venden 50 litros por segundo a 11 millones de pesos cada uno. En Aconcagua, 100 acciones de agua con un valor de 5 millones por acción. O sea, es el único país que tiene un código que construye un mercado de agua tan mercantilizado como el que tenemos, en donde se pueden, algo que recibiste gratuitamente, vender a precios exorbitados. En medio de una serie de reformas llevadas adelante por el régimen militar, en 1981 se creó el actual Código de Aguas, uno particularmente cuidadoso a la hora de definir los derechos de agua como propiedad privada, transable en el mercado. La idea subyacente era facilitar la actividad productiva de los campos. Claramente van dirigidos a el otorgamiento a los privados, darle tranquilidad, certeza, para poder ser explotados de la manera más libre posible. Así es el Código de Agua chileno. Con el andar de los años, el modelo evidenció sus debilidades. Tras décadas de sequías, de sobreotorgamiento de derechos y de extracción irregular, el recurso se fue volviendo escaso y los precios se dispararon. En Polpaico, declarada zona de escasez hídrica en el mes de agosto, la última oferta de agua llegó a un valor de 10 millones de pesos cada litro por segundo. Miguel ha sido testigo de cómo allí el agua ha ido desapareciendo. El último recuerdo que tiene de ella en el estero Polpaico corresponde a este temporal de la década del 90. Imágenes que distan mucho de un cauce hoy seco. Esta es otra imagen que simboliza convertido en un gigantesco torrente. Más de 30, 40 años que no hay río ya. Pero cuando había lluvias grandes se llenaba todo esto. La sequía se ha ido evidenciando incluso en el sistema de agua potable rural que dirige Miguel. Nos cuenta que los pozos han disminuido considerablemente sus reservas de agua. 2 ya están secos. Pero más que eso, hay un tema estructural que le preocupa: el escaso porcentaje de agua que el Estado reservó para el consumo humano. En el consumo humano creo que nos alcanzamos a llegar a un 4%, 3 y tanto por ciento del 100% de los derechos de agua constituidos. O sea, no es nada. Entonces, si usted lo mira socialmente, es injustificable. Menos del 10% de los acuíferos tiene planes de gestión actualizados y justamente allá apunta una de las prioridades de la DGA: generar más conocimiento que evite cometer errores del pasado. Por ejemplo, la sobreentrega de derechos de agua en zonas que hoy no dan abasto. Muchas veces por errores de cálculo en varios acuíferos se ha producido ese error, Copiapó, Petorca, el Yali, entre otros, en los cuales no se calculó bien cuál es la recarga del acuífero. El Valle de Copiapó es un caso también relevante. En ese valle se ha calculado que la recarga es de alrededor de 6.000 litros por segundo,
y hay derechos otorgados por 19.000. Mientras el gobierno afina su anunciada reforma al Código de Aguas, reservar caudales para consumo humano, facilitar el acceso de las comunidades a las aguas subterráneas y entregar certezas para las inversiones son ideas que se reiteran. Pero sobre todo, acumular más conocimiento sobre las reales capacidades de los 101 acuíferos que nutren la vida, la agricultura y la industria del país.